A todos reciban mis saludos nuevamente en nombre de Borders Consulting y de García Gómez y Asociados, como ya hemos venido trabajando, este tema de los cursos gratuitos aquí en el canal de YouTube. Pues a partir de hoy vamos a comenzar un ciclo de seis videos asociados a la determinación de obligaciones tributarias, ¿no? Un tema que nos va a llevar a las bases teóricas más importantes para poder, pues con ello, tener fundamentos técnicos iniciales para luego gerenciar todos estos tributos del sistema de manera individual. Son de hecho fundamentos que son universales, ¿no? Es una de las cosas más interesantes de esto. Lo primero, pues, es imprescindible que en este marco de analizar lo que es la tributación y los fundamentos de la tributación, pues la pirámide de Kelsen, ampliamente analizada y discutida por los abogados, principalmente por nosotros, licenciados en ciencias fiscales en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, por contadores, administradores, etcétera. En general, las profesiones que tengan vinculación o que tengan pues contacto con la normativa, el conocer pues la pirámide de Kelsen en sus niveles, en sus distintos niveles, es clave para comprender luego, más adelante, la coherencia que debe existir entre la Constitución, las normativas orgánicas, normativas especiales y después los reglamentos, providencias y demás documentos instructivos que se van generando con el tiempo y la coherencia que debe existir entre ellos, ¿no? Donde pues existe, por supuesto, una constitución que se convierte en el pacto que suscribe el Estado con nosotros, los particulares, los administrados, y que luego se empieza a instrumentar y a operacionalizar a través de normas orgánicas especiales, reglamentos y de allí hacia abajo, pues es pertinente, ¿no? Es pertinente tener estos conceptos claros, porque eso después nos lleva a poder interpretar de manera apropiada la normativa. Es muy importante y fíjense que luego los problemas y las controversias que se van generando vienen de esto, ¿no? Debemos estar claros todos que el Estado es esa organización, esa forma de organización que aglutina a nosotros como habitantes, nos aglutina en un espacio físico, nos integra, nos demarca, nos genera todas unas condiciones de carácter social, económico, etcétera, y que a través de ese pacto administrados, administración, administrados, Estado, pues se generan toda una serie de deberes y derechos entre nosotros que tienen como objetivo vivir de manera armoniosa, como decía el Libertador, con la mayor suma de felicidad posible, y que de una u otra forma da las principales reglas de juego, siempre en entendido, ¿verdad?, de que debemos siempre diferenciar entre lo que es ese Estado, que es como un proyecto a largo plazo, ese gobierno que es una visión de mediano plazo establecida por una fuerza política en oficina, en el poder en ese momento, y el concepto un poco más romántico y utópico de nación, de nacionalismo, que nos compromete en otros elementos, incluso culturales, etcétera. Esta concepción, estas distintas concepciones son importantes también en el discurso, ¿no? Por supuesto, dependiendo de la doctrina, de la literatura que ustedes estudien, pudiesen estar o no de acuerdo
con lo que yo aquí planteo de esta visión de largo plazo del Estado, esta visión de mediano de gobierno y esta visión utópica y abstracta de nación. Sin embargo, en líneas generales, pues debemos, independientemente de la definición que ustedes se planteen, que estén o no de acuerdo con esto, con estos conceptos al menos, indudablemente son elementos, son definiciones que debemos de marcar de manera individual, porque de allí pues también nos da la posibilidad de apropiadamente hablar de esto es un problema de Estado, o esto es un problema del gobierno, o esto es un problema de este tipo. A veces un tema de gestión, decimos culpa del Estado, cuando realmente es culpa del gobierno en oficina, de los que están allí, porque desde el punto de vista de Estado estructural, pues las condiciones están dadas para que eso no ocurriese. Entonces eso es un tema que por supuesto va en otro orden de ideas y que por supuesto debe ser analizado con una rigurosidad más científica de la que yo estoy utilizando aquí. Lo cierto es que esta relación desigual por excelencia entre administrado y administración, pues se fundamenta principalmente en el hecho de que el Estado, en la visión moderna y en la visión un poco más de nuestros países de América, tiene como objetivo fundamental la satisfacción de necesidades de los administrados, a mi satisfacción de necesidades de todo tipo, y que allí entonces empezamos a incorporar elementos de servicio público, servidor público y todos estos asuntos que en la práctica son difíciles de entender, de interpretar, sobre todo cuando nos conseguimos a una administración que, pues a través de la coacción, pues incluso demarca unas importantes diferencias y brechas entre los ciudadanos, pero al mismo tiempo es un servidor público, es un funcionario público, es pagado con los tributos de los ciudadanos. Es un asunto que por supuesto también una excepción técnica, científica, filosófica es complicada, ¿no? Es un tema que por supuesto aun cuando se fundamenta en la satisfacción de necesidades, pues evidentemente es una relación que sigue siendo desigual, aun cuando está así demarcado de forma literal en el pacto que se suscribe entre Estado y ciudadanos, ¿no? Entonces, esta satisfacción de necesidades públicas, este gasto público, pues indudablemente está íntimamente relacionado con, ya sea con el funcionamiento del Estado a todo nivel, del poder público desde una perspectiva vertical y horizontal, y por supuesto todos los que son las actividades de inversión que debe hacer el Estado también desde la perspectiva vertical y horizontal en pro, por supuesto, de generar mejores condiciones a nosotros, a los ciudadanos, ¿no? Y allí entramos en un tema que honestamente yo que me he dedicado a estos temas por un par de décadas, cuando yo logré precisar este punto de la actividad financiera, para mí fue como un antes y un después en mi proceso formativo, ¿no? Porque inicialmente para mí el mundo tributario, contable, financiero, se circunscribía a un procedimiento, a un cálculo, etcétera, etcétera, y no veía lo que estaba detrás, y fundamentalmente es esto de la actividad financiera. Fíjense que la actividad financiera, cuando lo vemos en una perspectiva privada, pues es totalmente distinto, ¿no? Cuando yo estoy hablando de mi organización, pues para mí la actividad financiera fundamentalmente es tratar de generar la mayor cantidad de ingresos y optimizar de la manera más eficiente mis costos y gastos de forma tal de que mis niveles de rentabilidad sean óptimos y eso me genere mayores beneficios a mí en lo particular, a mis socios, a mis compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? A mi entorno. Y por supuesto yo estoy claro que esa actividad financiera yo debo cumplir con unas obligaciones de carácter tributario, eso está claro. Sin embargo, cuando lo vemos desde el punto de vista gubernamental, la actividad financiera es distinta. La actividad financiera
se preocupa primero en la satisfacción de necesidades públicas, en el gasto público, y luego se voltea y dice cómo puedo generar ingresos o de qué forma voy a generar ingresos para poder satisfacer esas necesidades, para poder satisfacer ese gasto público, haciéndolo de manera eficiente, solvente, transparente, responsable y manteniendo un equilibrio fiscal de forma tal de que si existiese déficit, que normalmente partimos de la premisa de que hay déficit, el mismo sea controlable de forma razonable. Y aquí caemos con la actividad financiera del sector público, que insisto, esto para mí, estos subsistemas fue un antes y después en mi vida profesional, donde partimos, por supuesto, de un presupuesto de la nación, donde hay unas erogaciones, un gasto público, unos ingresos públicos. Luego nos volteamos y buscamos unos subsistemas que se encargan de generar ingresos, como es el caso del sistema tributario o el subsistema tributario, el subsistema de aduanas, de administración de bienes. Luego vemos que puede existir o debe existir, normalmente existe un déficit en el gasto público, en el equilibrio entre ingresos y gastos y erogaciones, y entra el crédito público como un elemento para poder equilibrar las cargas, por supuesto, atendiendo las consecuencias para ejercicios posteriores que esto acarrea. Y luego tenemos unos elementos con unos subsistemas contralores como el de tesorería y contabilidad pública que de una u otra forma generan los espacios para que lo que se presupuestó y lo que se obtuvo a través de los subsistemas generadores de ingresos efectivamente sea erogado de acuerdo a los términos de la ley anual relacionada con el presupuesto. Esto indudablemente es una manera distinta de entender el sistema tributario, viéndolo como un protagonista importante, un subsistema importante dentro de la ecuación y no viéndolo solamente como un tema determinativo, un tema matemático, un tema de compliance, no, es un tema que está asociado a una realidad política, económica y social de cada jurisdicción. Esto ustedes lo van a ver que se repite en prácticamente todos los países del mundo. Estos mismos subsistemas son muy parecidos en el resto del mundo y deben, por supuesto, basarse en los principios que ustedes ven en pantalla, que es muy claro el objetivo que lleva, ¿no? Y eso da pie para entonces tener una hacienda pública sana que genere pues unos recursos, administre unos recursos de forma eficiente y que esa administración eficiente de esos recursos pues conlleve a satisfacer necesidades y al mismo tiempo tener fondos de estabilización macroeconómica, etcétera, que tengan como objetivo también prever eventos futuros y por supuesto todo tratado a distintos elementos de política fiscal y de manejo apropiado de la finanza pública, del erario público, ¿no? Los recursos del Estado, a mí esta clasificación que ven en pantalla es una clasificación que me parece bien customizada, ¿no? La adapté a muchos elementos, de muchas cosas que uno va recopilando en el tiempo, sin ánimo de detenerme uno a uno, pero sí pues mostrándola en pantalla como una consolidación interesante. Pues vemos que el Estado tiene distintas formas de generar recursos para poder satisfacer esas necesidades públicas. Y allí es sumamente importante, pues, todos los elementos de legalidad, todos los elementos del aparataje jurídico que tiene que estar presente y, por supuesto, la correcta gestión para con ello poder lograr a través de la política fiscal sufragar el gasto público, a través de la política fiscal tomar decisiones macroeconómicas que sean apropiadas, que tengan como objetivo, por supuesto, optimizar el uso del gasto público, de la deuda, del ingreso ordinario, del ingreso extraordinario, en esta relación en la cual ingresos ordinarios sirven para gastos ordinarios, ingresos extraordinarios sirven para inversión, para pago de, etcétera. Por supuesto, aquí también hay todo un tema doctrinal, todo un tema de interpretación, definición, con el cual ustedes pudiesen estar o no de igual forma de acuerdo o no conmigo, pero que, pues, independientemente de la posición doctrinal que ustedes asuman, pues el tema de la política fiscal
En todo caso, deberíamos coincidir que el tema de la política fiscal es fundamental en aras de esa toma de decisiones gubernamentales que deben darse para poder establecer unas condiciones de prosperidad, ¿no? Para poder alimentar esa hacienda pública se otorga, pues entonces otorgamos nosotros los ciudadanos, otorgamos una potestad tributaria donde facultamos al Estado a que ejerza de manera unilateral esa misión de cobrar tributos. Fíjense que todo es sistémico, todo tiene una relación, pero por supuesto aquí es clave, fíjense el hecho de que también la misma Constitución dice, ok, este pacto llega a estas conclusiones, pero todo debe hacerse de acuerdo a algo muy importante que siempre lo estudiamos en materia tributaria. Yo sé que los abogados lo ven todo el tiempo en todas las materias, que es el principio de legalidad, ¿no? El principio de legalidad que permite entonces garantizar que exista certeza, certidumbre entre la administración y los administrados. Esa relación que, insisto, desigual entre administración y administrados, y que desde el punto de vista técnico se desarrolla, digamos, sistematiza, se ordena a través del derecho fiscal, derecho tributario, que básicamente se encarga entonces de estudiar todo esto, y por eso cuando ustedes ven clases de derecho fiscal, derecho tributario, etcétera, son materias de suma importancia porque más allá del tema, insisto, determinativo, etcétera, existe un tema social importante. Todo esto da bases para las fundaciones, para la creación de sistemas tributarios, donde entonces interactúan tributos, estructuras, instituciones, formas de tributar, aparatajes legales, administrativos, que tienen como objetivo entonces crear sistemas tributarios asociados, adaptados a la realidad social, económica, política, cultural de esa jurisdicción, y tratar con ello de generar un nivel de equilibrio razonable en esta relación administración-administrados. Nuestra Constitución, por supuesto, en sus artículos allí 316, 317, etcétera, tienen pues toda una explicación acerca de lo que es nuestro sistema tributario, en qué debe basarse, en qué debe fundamentarse. No me voy a detener a leerlos, sí les pido que estén claros de la importancia de ello. Y aquí es donde entramos en una pregunta que siempre uno tiende a hacerse, ¿no? Y después a establecer las comparaciones, porque uno de los puntos importantes de estos cursos gratuitos es que, bueno, no solamente compartir y socializar información, sino que también pues nos haga reflexionar sobre nuestro sistema y lo perfectible que es, y más en estos momentos en los que siempre estamos en una discusión eterna acerca de los tributos que están siendo aplicados en el país, y nos empezamos a hacer preguntas de cómo debe ser un sistema tributario ideal. No quedarnos solamente en el hecho de que esto está malo, sino también de aportar una solución menos abstracta y hablar en concreto de que este o aquel debería ser nuestro sistema tributario. Fíjense que aquí les traigo algunos comentarios, por ejemplo, de James Mirrlees del Instituto de Estudios Fiscales Británico, que él comenta que integrar los impuestos sobre rentas y beneficios sociales, reducir al máximo el número de deducciones, establecer solo una por fondos propios, unificar todos los tipos uno solo y se eliminan los reducidos. Esto es muy interesante. Fíjense que esto en términos prácticos es hablar de que existan pocos tributos, al menos puede que uno solo, que la alícuota sea, por supuesto, que abarque o que englobe, por supuesto, la satisfacción de distintas necesidades a nivel geopolítico. Es como si habláramos que en vez del impuesto sobre la renta ser el 34%, fuese el 40%, pero no existiese lo de AFE, LOCTI, etcétera, etcétera. Con lo que ¿qué ocurriría? Bueno, que el contribuyente tendría más certeza, sería un sistema tributario más sencillo, y de una u otra forma generaría espacios para que los contribuyentes se dediquen a su negocio, a su empresa, a su operación. Para el Fondo Monetario Internacional, un sistema fiscal teóricamente perfecto, el informe Mirrlees propone el modelo tributario ideal hacia el que se debería atender, 2013,
comenta que existe margen para subir los impuestos de contribuyentes de mayor renta y apuntaba que había fuertes argumentos para elevar considerablemente los impuestos a la propiedad. Esto es debatible, esto fíjense que es un poco lo que ha ocurrido en algunos países con impuestos sobre la tenencia de activos, impuestos a los patrimonios. Esto es una tendencia que ha habido en América, por supuesto tratando de visualizar casos en los cuales hay contribuyentes que por sus características evaden el impuesto a la renta, pero siguen teniendo algunas rentas pasivas. Esto es un asunto que por supuesto es discutible, es debatible, pero forma parte de escudriñar en aras de tener un sistema tributario más interesante, más próspero. Tenemos aquí a Kyle Pormelieu, director del Centro para el Análisis Cuantitativo de la Tax Foundation de los Estados Unidos en el 2018. Le preguntaron cuál era el sistema tributario ideal. Fíjense la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el que él veía más rankeado de los sistemas tributarios de la OCDE? Y fíjense que aquí él comentaba que Estonia tiene un flat tax del 20%, de modo que dicho tramo es el único que se aplica a el IRPF a partir de un mínimo exento. Además, este impuesto de la renta se aplica solamente a las rentas del trabajo, no a las rentas del capital. Aquí me detengo. Entonces, fíjense que tenemos una persona natural que tiene un impuesto, una tasa proporcional, no progresiva, del 20%, un tramo único sobre sus rentas, y que tiene un mínimo exento, un mínimo vital, que por supuesto un mínimo vital real, asociado a la satisfacción de sus necesidades como persona natural, pero que además de eso, fíjense, solamente grava las rentas del trabajo, no grava otras rentas que él perciba, arrendamientos, inversiones, etcétera, etcétera, lo que hace que lo incentiva a que invierta, y se invierte en su país, por ejemplo, se obtienen rentas de sueldo y salario, paga impuestos sobre eso, y una parte lo destina a invertir en la bolsa de valores de su país. Fíjense que de una u otra forma está garantizando la sostenibilidad de negocios de su propio país. Entonces, fíjense, una visión más holística, muy interesante de cómo ver el tema tributario. Después seguimos con el caso de las sociedades, donde dice que se paga un 20%, también un flat tax del 20%, proporcional, no progresivo. Y fíjense lo interesante, solamente se paga impuesto de ese 20% si reparte dividendos. ¿Qué invita un impuesto de este tipo? Invita a que las empresas inviertan, reinviertan en su negocio, crezcan. Y si una empresa reinvierte en su negocio y crece, ¿qué es lo que ocurre naturalmente? Más fuentes de empleo, más producción, exportación, porque una vez que ya producen lo suficiente o que llegan a sus niveles de capacidad instalada y producen lo suficiente para abastecer el mercado local, lo que viene es exportación. Y si viene exportación, entonces vienen divisas. Y si viene divisas, mejora la balanza de pagos internacional. Entonces, fíjense que eso genera todo un efecto multiplicador que no solamente se circunscribe al cobro de un impuesto, sino que ven más allá y dicen, epa, pero si esto ocurre, entonces lo que va a pasar es que indudablemente van a haber, por otro lado, otros niveles de prosperidad que van a garantizar que se satisfagan las necesidades públicas. Entonces el Estado deja de tener una visión magnánima de que el todopoderoso, sino que deja que la misma iniciativa privada sea la que se encargue de construir. Y el Estado no se convierte en un obstáculo. Entonces, fíjense que hay mucho que hablar. Lo importante es que no nos quedemos en el tema solamente de que esto está malo, aquello está malo, sino que, bueno, tengamos esa proactividad de analizar, investigar qué es lo que se está haciendo en el mundo y, por supuesto, proponer. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que invirtieron en este video. Como siempre, los invito a compartir, a comentar, a suscribirse al canal de YouTube y bueno, seguimos construyendo información juntos y socializándolos. Un abrazo para todos, cuídense, bye.